Gloria a Dios. Hay algo que quiero desarrollar en esta mañana y tiene por nombre lo que estamos celebrando. Feliz día, papá. Voy a hacer un pequeño homenaje a mi padre. A los que no lo conocen, ese es mi padre. ¿Sí? El que me transmitió muchos de los valores que hoy llevo. ¿Sí? Me enseñó la pasión por la música, como lo ven ahí siempre ha estado cuando lo necesitamos tocando con su guitarra, nos ha acompañado en este lugar. También me ha enseñado la pasión por el servicio a Dios. Y una de las cosas que siempre me ha transmitido es, mientras tengamos fuerzas, sirvamos a Dios. Y eso lo tengo muy arraigado. El Evangelio y la buena noticia llegó a mi casa gracias a una revelación de Dios con mi padre. Y Él nos transmitió y desde chico nos llevó a la escuela bíblica. Y sobre todo nos transmitió algo que para mí es lo más importante y que trato de transmitirlo a mis hijos, que es el amor por Dios. Si uno logra eso con nuestros hijos de verdad, sabemos que van a contar con la bendición del Dios Padre. ¿Sí? Y tenemos que entender que la palabra padre en la Biblia aparece muchas veces. En el libro que más aparece la palabra padre es en Génesis, donde aparece 163 veces. ¿Por qué aparece 163 veces? Porque ahí es donde están todas las genealogías. ¿Sí? Hay unas eternas genealogías que para los judíos es muy importante, por eso la cantidad de veces. Pero en el Evangelio según San Juan, ahí ya aparece 114 veces. Y hay un cambio en la concepción de Dios. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento Dios se lo veía como algo muy sublime, muy distante, donde ciertas personas podían encontrarse con Dios. De hecho, por ejemplo, tenés cuando a Dios se le da los 10 mandamientos a Moisés, no todo el mundo podía subir, ni si tenían la orden estricta que en el monte ni siquiera lo podían tocar. Solo Moisés podía subir a ese lugar. Con la llegada de Jesús, uno de los cambios de paradigma que hay en la Biblia es que nos muestra a un Dios más cercano, transmitido tal vez como nuestro Padre. Por eso en el Antiguo Testamento hay 610 veces que se dice el nombre Padre y en el Nuevo Testamento 371. Las 610 veces que están en el Antiguo Testamento siempre son de genealogías o el Padre de o esas referencias. En el Nuevo Testamento la referencia es al Padre Celestial. Y es un cambio en nuestra forma de ver el concepto de Dios. Porque ahí creo que uno nos cambia. Y sé que cada uno de nosotros, cuando mencionan al nombre Padre, tiene una perspectiva buena o mala según las circunstancias que te haya tocado vivir. Si tuviste un padre que fue golpeador, un padre que te abandonó, hay tantas realidades hoy. Nos pasa con la escuelita bíblica. Muchos de los chicos, Carolina siempre nos dice, no tienen padres presentes, ausentes. Entonces, transmitirle a un niño el concepto de Dios Padre tal vez sea, es muy distante. Si tuviste un padre golpeador o que te maltrató de chico, vos probablemente lo asocies a un Dios que lo único que quiere que es castigarte. Por ese concepto que tenemos arraigado de nuestro Padre. Yo, gracias a Dios, tengo el mejor concepto de mi padre, porque él siempre estuvo conmigo, siempre me acompañó. En las buenas, en las malas, siempre estuvo ahí. Entonces, mi concepto de Dios como padre es alguien muy cercano. La Biblia nos dice en Mateo 7, versículo 11, así que si ustedes, gente, Jesús hablando, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes los piden? Hablando de la oración. Y Jesús hace una referencia a que no importa el concepto que vos tengas de Padre, nuestro Padre Celestial es un Dios bueno.
Y viene a romper en aquellos casos en donde no tuviste un padre golpeador, tuviste un padre lamentablemente abusador. El concepto de Padre de Dios es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege. Lo tengo que aclarar porque si le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno va a dar diferentes características del Padre. Y algunos, no sé si los que están acá o los que vengan en la tarde me pueden llegar a decir, yo no quiero hablar de mi padre, porque la pasé mal con él. Depende de la realidad que nos toque vivir a cada uno. Pero no es lo que Dios ha regalado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, nuestro Padre terrenal nos ha dado el 50% de nuestra genética. 50 viene por el Padre y 50 por la madre. Y del Padre heredamos color de pelo, color de ojos, alturas, sexo, características, si somos más grandes de huesos, más chicos. Eso tiene que ver con la genética natural. Y si creciste en una casa donde haya un concepto de Dios, eso también es una herencia que viene de la familia. Tal vez vos decís, no, yo en mi casa, en mi ejemplo, en mi casa, el evangelio entró cuando yo tenía 13 años. Así que antes no sabía, mi padre era ateo directamente. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el apóstol Pablo es uno de los grandes precursores de transmitir a ese Dios como Padre. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y quiero recalcar esto, guiados por el Espíritu de Dios, son ¿qué? Hijos de Dios. Así que no cualquiera que venga a la iglesia es un hijo de Dios. No cualquiera que se lo cruce por la calle es un hijo de Dios. ¿No? El apóstol Pablo es bien tajante. Somos hijos de Dios cuando somos ¿qué? Guiados por ¿qué? Por el Espíritu de Dios. Y vuelvo, siempre les digo la énfasis. La E mayúscula nos hace referencia al Espíritu Santo. Y dice el versículo siguiente, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora llamamos Abba Padre. Cuando Él, ¿qué? Nos adoptó. ¿Qué significa adoptar? Una persona que no tiene tu genética y que vos de alguna manera lo asumís como tu hijo. Yo tengo un amigo que le voy a poner, por no nombrarlo públicamente y respetar la identidad de él y de sus hijas, le voy a llamar Juan, que no se llama Juan, que él tenía 3 hijas de la edad de los míos y hace unos años atrás decidió adoptar a 2 chiquitas, a unas chiquitas. Y me dijo, no sabés lo difícil que es. Primero porque vienen con otra costumbre. Vos insertás a 2 chicos en tu familia y no tienen la misma forma de ver la vida. Por ejemplo, ellos son, el matrimonio son personas muy comprometidas con Cristo y las chicas no tenían nada que ver con Jesús. Historia de que me contaba él que los primeros tiempos las chicas se le orinaban todas las noches de una forma de llamar la atención. Y para adoptarlas, él hizo una reunión familiar, porque una de las cosas que le dejaron bien claro es, el día que vos te mueras, la herencia, lo que vos tengas, no van a ser con tus 3 hijas naturales, sino que se van a dividir con todas tus hijas. ¿Sí? Con todas, no es solo para las que son naturales. Él hizo todos los papeles, todo bien. Consecuencia de todo eso, terminó adoptando a estas chicas. Y hoy las veo y cada vez están más grandes, cada vez más lindas. Y vos ves, ese concepto es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque tal vez no vinimos de la mejor manera.
No vinimos a la familia de Dios como Dios quería. ¿Quién viene a los caminos de Dios como Dios quiere? Todos venimos con muchísimos errores, con muchísimas equivocaciones, salvo que vos te criaste en una familia cristiana que de por sí ya te inculcaron esos preceptos. Pero por eso la Escritura nos está diciendo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Así que, de alguna manera, nosotros somos hijos de Dios. Por eso podemos decir que tenemos ¿qué? Una hermandad, somos hermanos espiritualmente. Y yo quiero indagar un poquito más en este tema. ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a ser un hijo de Dios? Y voy a seguir hablando del apóstol Pablo, pero ahora voy a saltearme a la epístola de Efesios. Una epístola donde se nos relata básicamente lo que tiene que ver con guerra espiritual, batalla espiritual, nos habla un montón de cosas, pero el apóstol Pablo comienza en su segundo versículo diciendo que Dios, nuestro Padre, y al Señor de Jesucristo le den gracia y paz. Y una de las cosas que me llamó la atención, ¿por qué no dijo le den gracia, paz y mucho dinero? Porque hoy hay mucha gente hablando de creer en Dios y wow, vas a tener todo. Vas a tener tu billetera rellena de dinero. Porque no son cosas importantes para Dios. ¿Qué es lo más importante desde la perspectiva de Dios para nosotros? Su gracia. Y el apóstol Pablo lo manifiesta diciendo que nuestro Dios Padre nos dé la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios de nuestra salvación que sin merecerlos Él nos otorgó porque se le antojó. ¿Sí? Y el segundo mandamiento o el segundo deseo que el apóstol Pablo está deseando es que tengamos paz. Y no está hablando de dinero. Porque uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si le creo a Dios y me puedo comprar un auto, si el vecino que no le cree a Dios se lo puede comprar igual y se compra uno mejor. ¿Cuál es la diferencia de ser cristiano si el vecino se compró una casa, una mansión y vos te compraste una casa, una ropa o lo que fuere? Son cosas mucho más grandes y más importantes la que Dios nos quiere dar que no otra persona no la puede tener cuando somos hijos de Dios. Y una de las características del cristiano tiene que ser la paz. Y la paz se demuestra en cuando, en los problemas, en las tempestades, en las dificultades, en las adversidades. Porque cuando las cosas ruedan todo bien, todos tenemos paz y estamos tranquilos. Pero ser hijo de Dios es tener paz en las dificultades y en las adversidades. Dice el siguiente versículo: toda la alabanza sea para Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, y voy a hacer el énfasis en esto, con toda clase de bendiciones materiales. No dice materiales, dice bendiciones espirituales. En los lugares celestiales, porque estamos unidos, ¿a quién? A Cristo. Así que nuestras bendiciones, las que realmente desde la perspectiva de Dios son importantes, ¿cuáles son? Las bendiciones espirituales. Y el apóstol Pablo nos quiere dejar bien claro este tema. Es decir, las bendiciones que Dios ha regalado para sus hijos son bendiciones espirituales. Toda clase de bendición espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué nos habla eso y no nos dice, vos, pero yo necesito otra cosa? Yo necesito, porque las bendiciones espirituales no se pueden tocar, no se pueden oír, no se pueden sentir de alguna manera. ¿Quién vio mi espíritu? Nadie. Somos alma, cuerpo y espíritu. Vos podés ver mi cuerpo, podés ver mis emociones, pero mi área espiritual vos no le podés sacar una fotografía. Ni yo puedo ver la tuya.
Pero acá nos está diciendo, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Porque cuando yo gano las bendiciones en el mundo espiritual, después se reflejan en el material. Después vienen a nuestras vidas. Y nosotros queremos cambiar el sentido. En decir, yo quiero las cosas que las sienta, que las puedo tocar, quiero el último celular, quiero la última tele, quiero esto. Y no me doy cuenta que desde la perspectiva de Dios, Dios nos ha bendecido con algo que nadie más tiene. Las bendiciones espirituales. Y nos aclara para quiénes son estas bendiciones espirituales. Dice, porque estamos unidos a Cristo. No es por lo bueno, no es por lo lindo, no es por cómo nos comportemos, simplemente es porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuándo yo pierdo la unión con Cristo? El día que peco. El día que hago lo malo ante los ojos de Dios, de alguna manera me tomo una distancia y pierdo esa unión. Cuando vengo arrepentido y cambio la actitud y cambio mi accionar del corazón, ahí Dios que vuelve a unirnos. A unirnos. Por eso es que tenemos que entender esto muy profundo. Porque si yo no estoy unido con Dios, estoy perdiendo las bendiciones espirituales. Y ejemplos en la Biblia de hombres que salieron a pelear en el mundo espiritual y terminaron muy mal, hay varios. El libro de los Hechos nos relata de unos chicos que fueron a liberar un endemoniado y lo oraban y decían, tenés que quedar libre en el nombre del Pablo que predica. Y dijo, yo a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Y dice la Escritura que les dio una paliza, que salieron desnudos. O sea que imagínense, ¿por qué no pudieron hacer esas cosas? Porque no había unidad con Cristo. Porque lo que nos hace diferente en el mundo espiritual es nuestra unidad con Cristo. El mundo espiritual no ve a Rodrigo, no ve a Pedro, no ve a Ricardo, no ve a Carolina, ¿ve quién? A ese Jesús unido con nosotros. Él es el hombre fuerte. Él es el que nos sostiene. Y por eso ellos huyen y nos dan y nos delejan ¿qué? Autoridad espiritual. ¿Cuándo? Estamos unidos con Cristo. Si no estamos unidos con Cristo, las cosas se complican, ¿sí? Dice el versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables, ¿a quién? A sus ojos. Nos escogió para que tengamos dos características imprescindibles en la vida del cristiano. Santo. Cuando, no sé a vos, pero la mayoría de la gente cuando hablamos de santo se le viene el concepto de ¿qué? De la perfección de Dios. Santo, santo porque Dios es perfecto. Y a ese punto ninguno de nosotros va a llegar. A ese grado de perfección. Porque ninguno llega a la estatura de Cristo. Lo anhelamos, lo deseamos, pero siempre hay un área que seguimos peleando. Pero sí, también santo significa, ¿sabe qué? Separado para Dios. Separado para Dios en este 2025 significa ser diferente a todo el resto del mundo. Y cuando hablo del resto del mundo no hablo de ropas, no hablo de vestimentas, no hablo de cosas materiales, hablo de idiosincrasia, de pensamientos, de raciocinios. En donde la gente que dice, ay bueno, si yo puedo llevarme esto de arriba y meter la mano en la lata, lo hago. Si me gusta aquella persona, aquella persona, no importa si engaño a mi esposa o a mi esposa, mantengo relaciones. Y así puedo seguir añadiendo cosas. Ser santo es, no me importa lo que demás piense, sea yo un tonto, yo soy separado para Dios. Vos sos separado para Dios, no podés ir igual al resto del mundo.
Porque si sos igual al resto del mundo, indudablemente no estás unido con Cristo. Estás unido a una religión intelectual, pero no a una unión espiritual. Porque las cosas espirituales, tarde o temprano, van a reflejarse en nuestro modo de vivir y en la forma que actuamos. Además nos dice que además de ser santos, seamos intachables. ¿Qué significa eso? Que la gente no nos critique porque nos portamos mal o hacemos mal. Dice, para que seamos santos, intachables, ¿a quién? A sus ojos. ¿Por qué dice a sus ojos y no al de los pastores, no al de los líderes, no a los referentes? Porque sus ojos nos ven siempre. Porque sus ojos siempre nos están viendo. Yo siempre digo lo mismo, a Rodrigo le engañan de la mejor manera. Yo le creo a todo el mundo. Mi esposa dice, no seas tan ingenuo. No seas tan así. Pero yo le digo lo mismo, a mí no es el que me engaña. Al que se le engaña es a Dios. Y cuando engañamos a Dios, tarde o temprano, lo que se hace en culto sale a la luz. Por eso tenemos que ser, ¿qué? Santos e intachables. Características importantes para nuestras vidas. Efesios 1:5 nos dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y ahí por eso lo que yo les contaba, de mi amigo que adoptó hijas. Él nos ha adoptado. Él nos ha adoptado como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Cuando yo me acerco a través de Jesús, Jesús se transforma en mi hermano mayor y todos los que estamos en esta tierra somos hermanos. Por eso es que en la iglesia nos decimos hermanos. A veces lo decimos porque la más fácil es no conozco el nombre y hermano. Hermano, Dios te bendiga. El problema es que no me acuerdo cómo se llama. A mí me pasa, no sé a vos, pero a mí me pasa. Y es más fácil, ay hermano, vení, ayúdame, esto, lo que sea. Pero en la práctica, lo que nos está diciendo esta escritura, tenemos un Padre que nos ha adoptado. Y por lo tanto, cuando uno adopta a un niño, lo que le va a transmitir son los valores que hay en una casa. Y por lo tanto, como Dios es espíritu, lo que nos quiere transmitir son valores espirituales para que tengamos autoridad espiritual. Autoridad espiritual significa que las tinieblas reconozcan que Dios nos está acompañando. Y no hagamos lo que nosotros queramos, sino que condicionemos toda nuestra vida para, como decía Jesús en su última noche. Señor, pasa de mí este mal proceso, este mal momento, no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Ese es el ejemplo de un hermano mayor. En el caso de Jesús, que no queriendo ir a la cruz, porque sabía el dolor, la angustia, la desesperación que iba a pasar, termina yendo por amor a nosotros, para que al estar unidos con Él, pertenezcamos a una familia celestial. Una familia que está unida no por cosas terrenales que se acaban, sino por cosas espirituales que son eternas. Lo material, todo pasa. Nuestro cuerpo se desgasta y tarde o temprano terminamos bajo tierra o cremados, lo que fuere. Del polvo nacimos y al polvo volvemos, dice la Biblia. Pero nuestra vida espiritual continúa. Y eso realmente son las cosas que a veces no entendemos porque nos cegamos con lo que nuestros ojos ven en esta tierra. Decimos, no pasa nada, pero Dios nos está mirando siempre, dice. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de sus familias al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Por eso la Biblia dice, de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo.
La expresión de amor es Dios enviando a su Hijo. Y eso era lo que Él quería hacer. Formar una familia. Una familia que no depende de un rótulo de ahí de una iglesia. Trabajamos nosotros en una iglesia que se llama Defensores de la Fe, pero formamos una familia celestial que abarca muchísimas congregaciones, que abarca muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que realmente genera cuando nosotros somos hermanos? Cuando todos estamos unidos, ¿a quién? A Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer en nuestro interior es, ¿realmente estoy unido a Cristo? O si Dios empiece a hablar y empieza a sacar las cosas que tenemos oculto, me muero de vergüenza. Me muero de tristeza por todas las cosas que Dios sabe de mí. Recuerden, Dios siempre está buscando de nosotros los cambios, las transformaciones, los arrepentimientos genuinos, esos que tienen que ver con cambio de actitud y no cambios de palabras. Porque decir de palabra de boca, todos decimos que somos perfectos y andamos súper genial. Pero cuando cambiamos la actitud, realmente podemos decir, estoy unido con Cristo. Y esas bendiciones, como decía él, nos ha bendecido que nadie tiene. Si no está unido con Cristo, nadie tiene bendiciones espirituales. Esas son las que perduran. Las demás van pasando, que pase, que pase. Pero cuando yo estoy unido con Cristo, la historia es totalmente diferente. Para terminar, porque el tiempo se me va, Friedrich Schiller, un dramaturgo alemán, por ese nombre tan fácil de pronunciar, nos dice lo siguiente: no es la carne ni la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Hay personas que no tienen la misma genética, pero vos los adoptaste como tus hijos. Y hay hijos del corazón y hay hijos de sangre. Y todo va a depender ¿de qué? De la actitud del corazón. De lo que nosotros pensemos que es nuestro corazón. Si nuestro corazón asume que tal persona, ¿cuánta gente conozco que su padre los dejó abandonados y apareció un hombre y dijo, este es como mi padre, me dio consejo, estuvo conmigo, me ayudó, y vos lo aceptaste como padre de corazón, y esa persona, aunque no te engendró, termina siendo tu verdadero padre, porque en los momentos difíciles sabés que podés estar con él, sabés que podés encontrarte con ese hombre, ¿verdad? Recordá, todos los seres humanos fallamos, pero hay un Dios celestial que nos ama como un verdadero Padre, donde se preocupa por nosotros, que a veces nos tira las orejas, sí, porque ¿quién de nosotros que tenemos hijos y lo vemos jugando con corriente cuando eran chicos, no le dijimos salí de ahí y los sacamos y los zarandeamos un poco, pero no porque le quieramos pegar, sino porque en realidad lo estábamos protegiendo de que no se llevara una patada eléctrica? Y a veces nosotros somos tan iguales como un nene chico, pedimos cosas y Dios dice, no te las voy a dar. Porque sabe que no es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Conozco demasiada gente que se ha enojado con Dios porque le he dicho no. Y no se dieron cuenta que tal vez Dios los estuviera protegiendo de un montón de cosas. Asumimos y pensamos que Dios nos tiene que decir siempre que sí. Pero no sé vos si tuviste una buena relación y yo la tuve con mi padre, hubo momentos que me dijo que no. No porque no quisiera, porque sabía que no era lo mejor para mi vida. Porque si nos ama un verdadero padre, muchas veces te va a decir que no. Porque Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Él nos ama. Vuelvo a decir algo que creo que es importante. No sé si tenés tu padre, algunos tenemos padres vivos, otros fallecieron, otros tal vez digan, no, yo no quiero ni siquiera saber de ese nombre de mi padre porque
me abandonó. No sé, acá creo que tenemos muchas historias de personas que son diferentes. Pero hay un Padre celestial que hoy merece que le digamos feliz día, papá. A ese Padre que nos da engendrado espiritualmente, que nos adoptó como sus hijos espirituales. A ese Dios eterno que en su misericordia y su gracia, cuando estábamos re mal, nos tomó y nos insertó en su familia, nos sentó en su mesa, se puso a hablar con nosotros, nos habló de propósitos, nos habló de proyectos, nos habló de tantas cosas de aquí adelante que eso nos sostiene en medio de las dificultades y las adversidades. Por eso, aunque no tengas a tu Padre carnal, que hoy puedas decir feliz día, papá. Yo te invito a hacer una oración en esta hora y agradecerle a nuestro Padre Celestial las cosas hermosas que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi Padre. Y como decía Jesús, si nosotros siendo seres humanos pecadores podemos hacer buenas cosas, ¿cuántas más harás tú? Un Dios eterno, un Dios maravilloso. Me puede faltar mi Padre, algún día me faltará, pero mi Padre Celestial estará por siempre. Y algún día, Señor, tú nos dirás, bienvenido a casa. Bienvenido a casa, fuiste fiel en las dificultades en la tierra, venía a disfrutar del gozo de tu Padre Celestial. Algún día nos abrirás las puertas de la eternidad y nos abrazarás diciendo, ¿cuánto quería estar contigo? Te mandé a la tierra, cumpliste con el propósito, con las cosas que te mandé y siempre estuviste unido con Cristo. En los momentos buenos, en los momentos malos, te mantuviste ahí. Gracias, Dios, porque en tarde o temprano nos encontraremos contigo. Ayúdanos a que nada nos aleje de ti, a que nada nos elimine la adopción que has tomado sobre nuestras vidas y podamos algún día verte cara a cara, algo que con este cuerpo mortal no los podemos hacer. De mientras estamos en esta tierra, Señor, que podamos cumplir tus expectativas como nos hablabas hace unos instantes, ¿sí? De que seamos santos, que seamos intachables, Dios. Y si nos equivocamos, ayúdanos a perfeccionarnos. Que tu Espíritu Santo nos sostenga en esos momentos de dificultad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.